días a todos y muchísimas gracias por asistir a la conferencia. Hoy tenemos con nosotros al coronel Vicente Belamazán y no es piloto, pero tiene un montón de horas de vuelo. Tampoco es marino, tiene casi 2 años en el mar, navegando, y el coronel Belamazán lo que es médico, ¿no? Nació en Madrid, pero vamos, se considera sevillano. De hecho, se vino ayer de Sevilla después de apagar las luces del recinto ferial. Increíble que parezca no pisó la feria, increíble. Y por hablar un poquito de quién es el coronel Belamazán, tiene un montón de cursos, sobre todo en medicina aeroespacial. Tiene medicina aeroespacial básica, es médico de vuelo también por la Fuerza Aérea Americana, es Flight Sergeant. Tiene el curso de medicina aeroespacial avanzada en Estados Unidos, logística sanitaria, seguridad de vuelo, medicina aeronáutica, sistemas nocturnos, aeroevacuación sanitaria, adiestramiento en cámara centrífuga, medicina pericial, inteligencia sanitaria. Tiene pues 3 cursos también en la OTAN de inteligencia médica, de planeamiento médico y como Medical Staff Officer. Y tiene también varios cursos de inglés que domina ahora mismo el idioma, ¿no? De títulos civiles tiene médico examinador aéreo, especialista en medicina familiar y comunitaria, técnico superior en prevención de riesgos laborales y también de medicina del trabajo. En cuanto a su vida profesional, después de la academia, que terminó en el 84, que hizo en el 84, estuvo destinado en el mando de personal, en la academia como médico 3 años, en la Academia General del Aire como médico 3 años, en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial 5 años, en la flotilla de aeronaves de nuestra Armada estuvo 11 años, y de ahí viene tantos días navegando también. Estuvo en el Eurocuerpo también de médico 3 años, de médico en Sevilla otros 6 años y 1 año en el mando de transporte europeo, destinado también como médico. Después estuvo otra vez destinado en Sevilla y lleva 3 años de jefe de la unidad médica de aeroevacuaciones del Ejército del Aire, como jefe de la unidad. Tiene un montón de condecoraciones, aparte de las habituales. Tiene 2 medallas de la OTAN, una mención honorífica, la medalla de mérito operaciones de mantenimiento de la paz, una cruz del mérito aeronáutico y una medalla concedida por los Estados Unidos, the Common Security and Defense Policy Service Medal for Planning and Support. Y como decía, el coronel tiene 500 horas de vuelo y más de 500 días de mar navegando, supongo que con la flotilla de aeronaves y tal. El coronel nos va a hablar de la unidad médica de aeroevacuaciones del Ejército del Aire y de la importancia de esta unidad. O sea, un primer apunte es que yo creo que a día de hoy tenemos cerca de 3.000 personas destinadas en diversos puntos del globo, ¿no? Desde Irak, Turquía, en África, pues en Djibouti, en Libreville, en Dakar, etc. Y como digo muchas veces, o sea, para la gente que enviamos a esas misiones, no solamente militares, que también tenemos muchos civiles en misiones de cooperación internacional, etcétera, etcétera. Y para la gente, o sea, que va a ese tipo de misiones y asumiendo muchísimas veces muchísimo riesgo, pues es una tranquilidad saber que tienen aquí en España una unidad que en cuestión de horas, ante cualquier percance, ante cualquier herida o enfermedad o lo que sea, les traen de vuelta a España a ser tratados convenientemente. Mi coronel, la audiencia es tuya y muchísimas gracias. Muchas gracias. Con permiso, mi general. Pues bueno, bienvenidos a todos, gracias por asistir. Una de las cosas que me caracteriza es que hablo muy rápido. Si en un momento no hablo tan rápido y empiezo a hacer ininteligible, por favor me levantan la mano
y ya está. Con respecto al currículum, simplemente van pasando los años y uno va acumulando saber, sapiencia, experiencia, pero yo siempre me quedo con la frase de Jethro Tull, con Carrocilla, lo conoceremos ya el grupo: soy demasiado joven para morir, pero demasiado viejo para el rock and roll. Con lo cual, pues podemos arrancar así un poquito y ya está. Hemos hablado de la unidad médica de aeroevacuación. Ahí está, el está aquí. ¿Por qué se hacen aeroevacuaciones? ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues bueno, una de ellas es intentar atender a la gente cuanto antes. Intentar, cuando alguien se lesiona, cuando alguien se hiere o le hieren, o cuando alguien tiene un infarto o cualquier cosa, intentar atenderle cuanto antes. Y vemos un poco las gráficas de Primera Guerra Mundial. Se puede, exacto, apagar, mejor está incluso la que está encima. Exacto. Primera Guerra Mundial, Segunda, en Vietnam y en la actual. Con qué velocidad media se transportaban los pacientes, el tiempo en que se les asistía y la mortalidad. Aparte de cómo ha avanzado la sanidad, aparte de cómo ha avanzado la medicina, pues ha avanzado también la velocidad en que se atiende a la gente. No era lo mismo que te pegaran un tiro, valga la expresión, y tardaran en aparecer, en atenderte 16 horas, ahora que en 45 minutos y a veces antes ya tienes a un equipo médico encima atendiéndote. Evidentemente eso repercute en esto. Cuando llegué a la unidad, era cosa que yo ya sabía de antes, pero me dieron la frase, llegamos a la conclusión de que cualquier persona, por el mero hecho de meterse en un avión, va a empeorar. ¿Por qué? Primero porque nos va a aparecer a los médicos, que siempre han llegado los médicos, y siguiente, pues porque en los aviones hay baja presión atmosférica, disminuye, hay menor cantidad de oxígeno, hay temperaturas extremas, podemos decir, no, si es que un avión va presurizado, y esto, sí, pero también hay evacuaciones en helicóptero. Y por ejemplo, en Afganistán, los helicópteros iban siempre con la puerta abierta, por razones de seguridad. O sea, si te disparaban, si se iba el helicóptero al suelo, no era el momento de ponerse a abrir las puertas, tenía que ir abierto. Entre los 10 grados bajo cero, 15 bajo cero, y el efecto del viento, pues dentro había una sensación térmica de 30 grados bajo cero. Evidentemente, malo para los sanitarios, peor siempre, y siempre volamos, para los pacientes. Temperaturas extremas, humedad, vibración. Tenían que estar los helicópteros colocados de tal manera que a media hora, y nunca más de una hora. Entonces, era desde que daban la alerta, montarte en el helicóptero y llegar. La media hora era muy optimista, pero se aceptaba la idea de la golden hour, que en una hora había que estar por la gente. Pero se entendía también que tenía que haber ya personal no dependiente de la cadena de medevac que fuera capaz de hacer la primera asistencia. Cadena asistencial con distintos niveles. Quiere decir, desde que a un señor lo hieren, el trabajo se tiene que ir haciendo desde ese momento hasta que se entrega aquí en el hospital, donde sigue. No vale la idea de te meto en un helicóptero, te meto en un avión y que sea. Ahí distinguimos entre medevac, que es la evacuación médica, y casevac, que es la evacuación de heridos, de bajas. Señores, nos acaban de enganchar bien, tenemos 50 heridos, que lleguen los helicópteros como puedan, mete gente dentro y es un casevac, no es un medevac, no es asistencia médica. Por tanto, distintos niveles, mejorando y manteniendo la capacidad y la continuidad en los cuidados del paciente. No vale sacar a un señor de una ambulancia para meterlo en el helicóptero y que esté peor tratado en el helicóptero que en la ambulancia. Disminuye la calidad de asistencia y perjudica al paciente, que es de lo que va todo esto. ¿Cómo? Estoy hablando de evacuaciones, estoy hablando de helicópteros, estoy hablando de aviones. Es que hay tres tipos de aeroevacuación. Tenemos la aeroevacuación avanzada, que imaginemos que arriba es el punto de lesión, la que sea. Pues entonces puede ser con una ambulancia, que no es nuestro caso, o con un helicóptero. Y se puede llevar o al role 1 o al role 2 directamente. Estamos hablando de zona de impacto a zona de tratamiento. Del role 1, role eran lo que eran los antiguos hospitales de campaña. Ahora se llama role porque es donde desempeñan su papel. 1, 2, 3, 4. Está la táctica, que lleva desde la primera zona de asistencia hasta la segunda. Nosotros en Afganistán teníamos desplegado un role 2 y es una táctica que ya se va a hacer con aviones tácticos, aviones de hélice, fundamentalmente, o helicópteros, y después vemos que hoy falta el role 3, España no despliega roles 3, por tanto no lo he puesto, al role 4. El role 4 hay uno, que es el Hospital Central de la Defensa, y es desde zona de operaciones
hasta el Hospital Central de la Defensa, pues se llama aeroevacuación estratégica, que es el trabajo fundamental de la unidad, sacar gente de zona de operaciones para traerla a España. Entonces, ese es el trabajo de la unidad, y hay una cosa importante: toda la capacidad de aeroevacuación estratégica de España está en la UMAER. España no tiene otras cosas para evacuar gente de fuera. O sea, es que le han pegado. ¿Quién va? Los militares. Y en este caso los militares somos nosotros. Dicho, ¿cuáles son las misiones de la UMAER? Aeroevacuaciones avanzadas, ya lo hemos visto, de donde te dan hasta primera zona de asistencia, táctica desde primera zona de asistencia a segunda zona de asistencia en zona, y estratégica desde esa segunda zona de asistencia en zona a territorio nacional. Hay otra parte que es la intervención médica inmediata. La usamos poco, y digo por qué la usamos poco, porque España está llena de hospitales. Entonces quiere decir, si aquí pasa algo en Madrid, no nos llaman a nosotros, llevan a la gente al hospital. Hay un SUMA, hay unos servicios de emergencia. No. ¿Cuándo se utilizó esto? Cuando fue el accidente en Albacete, cuando el F-16 de los griegos entró, se llevó por delante pues una línea de aviones, un montón, se sobrepasaron las capacidades asistenciales que había allí y dijeron, la UMAER que vaya para allá, que vaya ya. Salimos y se fue para allá. Apoyo al despliegue aéreo. Señores, vamos a desplegar en... Muy bien, pues que vaya la unidad para, si en esos primeros momentos hay bajas, que os los podáis traer directamente. No esperamos a montar el hospital de allí. Y cooperación con unidades sanitarias. Estamos destinados en Torrejón. Si en Torrejón pasa algo, pues no, nosotros que estamos para el Medevac. Déjese de historia que aquí ha habido un accidente, colaboren. Tan simple como eso. La intervención inmediata, tiramos de helicópteros. Los medios humanos, ahí están, 2 equipos sanitarios. En la unidad somos ahora mismo 24 personas. Quiere decir que no es una unidad grande y digamos que hay trabajo, ¿vale? Que entonces, aún así, somos capaces de mantener 2 equipos sanitarios en alerta, y ahí viene el tiempo de respuesta. Presumimos de ello. O sea, la unidad, y lo digo con conocimiento, que más rápido despliega en el mundo es la UMAER. En 2 horas estamos en el aire. Desde que se nos dice, ha pasado, en 2 horas somos capaces de estar con todos los equipos montados en el avión y despegando. Evidentemente, entre otras cosas, depende de si están conscientes los sobrevuelos, de otra serie de factores, pero por lo que la unidad respecta, en 2 horas estamos en el aire. Máximo, somos capaces, y aquí está, pues bueno, el autobombo que de vez en cuando viene bien, ¿no? En hora y media estamos en el aire. Pero bueno, decimos 2 horas por aquello de... Y se puede llegar, pues, a donde se llegó. Estas son imágenes reales de lo de Albacete. El teniente coronel Cantalejo está ahí asistiendo a... Y lo que vemos, se puede volver en configuración Medevac, se puede hacer la primera asistencia y traer a la gente ya. Y se ve también, pues, la colaboración con gente de otros países. Estos eran franceses que venían y, bueno, pues, iban a repatriar gente suya. Ellos estaban haciendo Medevac, pero nosotros habíamos hecho la intervención inmediata. La avanzada, yo siempre digo los TIC, que es el ambiente dentro de un helicóptero de Medevac. Hemos hablado de puertas abiertas, el ambiente dentro está abigarrado, respiradores, bombas de infusión, material sanitario, y bueno, este era nuestro caballo de batalla, el Super Puma de ISAF. Siempre me gusta contar lo mismo, ¿no? Ahí arriba se ve una cruz roja y una media luna roja. Al principio, en Afganistán, y esto entiéndase como hay que entenderlo, se puso una cruz roja. ¿Por qué? Porque una cruz roja nadie nos va a disparar, porque todos sabemos que la Convención de Ginebra impide disparar a los sanitarios. Que conste que a los médicos nos decían, y lo primero, quitaron los emblemas que os caracterizan como médico, y si ya vas con alta graduación, quítatelo más, porque es como se diría un 10 puntos. Si alguien le pega en la cabeza a un médico y si es de alta graduación, pues le dan la medalla de haberle pegado el tiro al médico, ¿no? Se puso la cruz roja. Roja, y si nos damos cuenta en el helicóptero es lo que mejor se ve. Una cruz roja, era un blanco perfecto. Para evitar cabreos se puso la media luna roja. Con el A400 parece que pueden volar allí 10.000 heridos. No, ¿vale? He hablado antes de nuestras 2 horas. Tenemos trucos. Los trucos son muy sencillos.
Uno es que estamos destinados en Torrejón. Nosotros volamos, porque estos aviones no son de Torrejón, el 295 no es de Torrejón, pero más que nada volamos con el Falcon 900 y con el Airbus 310. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos a 5 minutos reales. Aparte de nuestro entrenamiento, que es machacón sistemático, estamos a 5 minutos. ¿Y qué nos permite también cargar más rápido los aviones? Pues que montamos en plataformas, en palés. Tenemos unas plataformas que montamos en los aviones, encima de las cuales van las camillas, y están premontadas. No es, oye, que hay que hacer un medevac. Ah, vale, ¿dónde está el equipo? Pues por ahí. ¿Está revisado? No lo sé. No vale, no vale de ningún modo. Ya vemos cómo es por dentro. Esto es un 295, después hablaremos un poco del 295 y sus avatares. Vemos las camillas, los equipos, bueno, todo este equipo. Después hablaremos también un poco de los acuerdos de normalización. Todos los equipos que están a bordo están de acuerdo, por un lado, certificados aeronáuticos. No vale lo de meter un equipo en un avión. He metido esto. Bueno, ¿esto interfiere con los equipos del avión? Ah, pues no lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabes? Tiene que estar certificado. Y después, la normalización, son los acuerdos de normalización con la OTAN. Las camillas que se ven ahí pueden ir igual en un avión americano, en un avión inglés, porque están normalizadas. Imaginémonos en Afganistán que nos traen un paciente en una camilla americana, que lo tenemos que meter en un avión español y nos damos cuenta de que la camilla no encaja. Cuando digo eso, digo, hay STANAGs, acuerdo de normalización para todo absolutamente. Configuraciones, el Hércules, misiones reales. Este lo tengo como anécdota ya. Está retirado del servicio, era un avión viejo y tal. Simplemente decir lo bueno que era ese portón lateral que nos permitía meter dentro lo que quisiéramos. Se metía con la elevadora y podíamos meter las camillas más grandes que quisiéramos. No está en servicio ya. Este es nuestro caballo de batalla, el Grupo 45 de Fuerza Aérea, nuestra unidad siamesa, sin la cual realmente no seríamos prácticamente nada, y volamos. A Dios gracias, tenemos pocas bajas al mismo tiempo. Quiere decir que con poder traer a un paciente crítico y uno o dos, no medio, como parece que pone ahí, uno o dos sentados, pues tenemos de sobra. Que a Menganito le ha dado un infarto, que a Sutanito ha tenido un accidente, pues muy bien, se coge y se va por él y ya está. Si hiciera falta más, hay más Falcon. Si hiciera falta más, hay una Airbus. Siempre el criterio lo va a definir el número de pacientes, la patología del paciente y a qué distancia está el paciente. Esto, yo cuando llegué a la unidad me sorprendió, pues decir, ¿por dónde se mete a Menganito dentro del avión? ¿Por la puerta? No, por la puerta no cabe. No cabe, no se puede mover la camilla, hay obstáculos que lo impiden. Y hacemos lo que en la unidad llamamos el número de la cabra. Por la puerta de carga de detrás, pues metemos al paciente con cuidado. Este paciente, no sé ahora mismo qué era lo que le pasaba, estaba bastante mal como para ir en camilla, pero hace poco se trajo un señor con una hemorragia cerebral, con una craneotomía hecha, el cerebro expuesto. No era trépano, era quitar una plaquita de la cabeza. Si el cerebro, que no el cráneo, pega contra uno de los bordes del pues señores, le hemos liado. Esto tiene que estar muy entrenado. Nosotros, por aquello de darle un poco de humor, le llamamos el número de la cabra. Pero o está entrenado o no hay cristiano que meta a la hernia. En el Airbus, lo mismo. Tenemos más de 2 pacientes críticos. El paciente está lejísimos. Estamos hablando de la autonomía de vuelo. Pues señores, si el paciente está muy lejos, hay que utilizar un avión con más autonomía. ¿Por qué? Porque las tomas y los despegues pues, perjudican al paciente, simplemente. Bueno, lo que vemos aquí es el interior del Airbus, paciente real. Este era el de Nápoles, que fue atropellado con aviesas intenciones, porque lo atropellaron 3 veces, con lo cual iban a por él. Y estuvieron muy mal. Se ve aquí también, nosotros solemos 99,9% de veces tirar de nuestra gente, de la gente de la OMAER. Aquí hay un traumatólogo de Gómez Ulla, porque el paciente venía también malamente traumatizado, malamente con lesiones traumatológicas. Cierto que no se hace traumatología durante el vuelo, pero a él le venía bien y a nosotros no venía bien. Tener otra opinión que el otro. El vuelo lo que desea es mantenerlo hasta que se llega al Gómez Ulla, donde se da el tratamiento definitivo.
Antes he hablado de que no solo volamos para el ejército, y aquí pues esto es la cámara de aislamiento. Se utilizó cuando hubo que traer a los pacientes del ébola. Entonces, Asuntos Exteriores habló con Defensa, se dijo quién puede ir a por gente con ébola, los militares, y se utilizaron las ISOARC. Se hizo bien las cosas, yo no estaba destinado todavía, por tanto no es autobombo, lo hicieron muy bien, se hizo estupendamente bien. Se trajo, yo estaba entonces destinado en Holanda, y me acuerdo, y esto queda como chascarrillo porque es lo que es, ¿no? Mi jefe alemán vino y me dijo: hey Vicente, me he enterado de que habéis quemado el Hércules con el que habéis traído a los pacientes. Bueno, uno fue con Hércules, otro con un Airbus. Y le dije que sí, que en España teníamos muchos Hércules y que quemábamos los aviones cada vez que traíamos a un infeccioso. Se quedó como raro y al cabo de un rato llegó diciéndome: eres un mentiroso, un falso, ¿cómo te has atrevido a decirme eso? Digo, tú estás bobo, ¿cómo te crees que quemamos aviones cada vez que esto? El avión simplemente se aisló, el paciente venía aislado, perfectamente aislado, y ya está. No quemamos aviones después de este. Arriba lo que se ve, pues un poco cómo se aísla, de verdad, perfectamente aislado. Por supuesto, el aislamiento fundamental es el del paciente dentro de la ISOARC, pero el personal que lo trata va totalmente aislado y el avión se aísla también. Lo que se quema, ojo, y no se quema en un descampado, lo que se quema con un tratamiento específico son los aislantes que se ven ahí. Y por supuesto la cámara no se reutiliza. Esto era el 310, por ver cómo era. Como anécdota, el paciente no estaba a pie de pista cuando se llegó por él, hubo que ir a buscarlo en mitad de la selva, a 60 kilómetros, que vestido así en mitad de la selva, pues bueno, sirvió de sauna integrada. Hubo que repatriar españoles, había gente que no venía muy bien. No es propiamente un medevac, es un apoyo médico. Hay gente que viene fastidiada, agobiada, que vaya a la UMAER y que los recoja. En el 310 pues se hizo la foto y bueno, pues se hizo el trabajo que había que hacer en su momento. Más casos, se solicita desde el servicio balear que hay un niño que está muy mal, ¿qué tal? Pues la UMAER que va para allá a traer al niño. Aquí lo que vemos un poco es pues cuántas evacuaciones venimos a hacer, como 30 al año. Hay una cosa que es fundamental, nosotros no nos ordenamos ir a evacuar a nadie, nosotros se nos ordena. Si hay 30 hay 30, si hay 50 hay 50, si hubiera 1000 habría 1000, y si hay una, pues hay una. Digamos que de algún modo somos los bomberos. Señores, hay un fuego, ir a apagar. Estas son las del año pasado. Debajo simplemente cero al Líbano, a Irak, a Djibouti, a Montenegro, a las Seychelles. Te dice: ¡joder, qué bien que habéis ido a las Seychelles, qué maravilla! ¡Joder, vaya chollo de unidad! Ninguna agencia de viajes ofrece ese viaje. 11 horas de vuelo allí, 2 horas allí y volver. No es un buen vuelo turístico. ¿Qué nos espera por delante? El Mando Europeo de Transporte Aéreo, que es el EATC. ¿Por qué existe ese mando? Volar es caro. Si Europa reparte los gastos, pues señores, menos gastamos, menos dinero le pedimos al contribuyente. Pero grullo, pero es así. La cirugía en vuelo, el apoyo a operaciones especiales, las nuevas aeronaves, se incluye el A400, programas de formación, programas de investigación, de respiración. El A400 lo tenemos ahí, perdón, después hablaré de él. El Mando Europeo de Transporte Aéreo, pues simplemente lo que he dicho, juntar los gastos y repartirlos. El A400. Otro autobombo, el A400, quien primero ha certificado equipos para volar el A400 de Europa, pues somos nosotros. Si ahora se nos ordenara hacer un medevac, porque hemos tenido un montón de bajas en un A400, pues ya ven ahí las estructuras montadas, las estructuras ARI, y ya están certificados los equipos. Ya podemos volar el A400, que espero que no, porque revelaría que hay más heridos de los debidos. Pero si hiciera falta ya estamos. Hablaba al principio de la presentación del picio. Hay más picios en el mundo, y este es el superpicio. Esto es una cosita, un dron que están desarrollando los israelitas para hacer medevac. Y vamos a volver casi al primer momento. Se montará ahí el paciente, para operaciones especiales evidentemente, y saldrá no tripulado, y bueno, la ciencia va por donde tiene que ir, y esto ellos dicen que lo ponen en servicio el año que viene. Los israelitas son enteristas,
están operando permanentemente y lo lógico es que desarrollen lo mejor que puedan en cada momento. Estos somos nosotros, 45310. Aquel es un picio que nos lo dieron a nosotros, un 212. Lo utilizamos en nuestra área de simulación para simular el camilleo, para simular cómo hay que meter, porque damos formación a la gente que va a desplegar. Es decir, señores, cuando vayáis a meter a un señor en un avión, no os metáis debajo de las hélices, por ejemplo, en una perogrullada, con la carrera, con todo, corre, 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 clac, ya no hay médico. ¿Por qué? No, es que la cabeza está allí y el médico está allí. Y presumimos. Y esta me gusta. Esta no, de las pocas que no tienen el emblema de los maestros. Esto es de los americanos. Nunca mires a un médico de arriba abajo, porque puede haber veces que lo tengas que mirar de abajo arriba, como paciente. En el sentido de eso, presumimos, la unidad es operativa, la unidad funciona, y por tanto, pues a veces nos permitimos estos faroles como un poco de orgullo, pero lo tenemos. Y señores, que estamos ahí pues para servir, que es lo que... ¿Qué le pedimos al personal o médico enfermero de vuelo? Que sepan un poquito de inglés. En Seychelles, hablan muy poquito español. En Líbano, otro poquito menos. En Chad, no quiero ni contar, ¿no? Entonces, es bueno. Y, por supuesto, experiencia en el manejo de pacientes críticos. Manejar a un paciente es muy fácil. Manejar a un paciente crítico es muy difícil. O sea, hay un paciente que dice, mira, ¿qué te pasa? Pues mira, que tengo una pierna rota. Ah, pues mire usted qué bien. No hay casi nada que hacer. Si no te empeñas en matarlo, no le haces nada. Un paciente crítico se empeña en morirse. Y ahí está la diferencia. Evidentemente, cuanto más sepas, mejor servicio prestamos. Y ahí hay una batalla que tenemos, pero bueno, cuanto mejor sea la gente que tenemos en la unidad, mejor es la unidad. Experiencia y tripulante en vigor. Te montas en un avión, tienes que ser tripulante. Lo que no vale es que se meta el médico. Hola, soy el médico que viene con vosotros. Ah, pues vamos a volar. Es que me da miedo volar. Pues ahora estamos liando. Es que me voy a marear. La estamos liando dos. Es que me voy a empeñar en tirarme en marcha porque estoy aterrorizado. Chacho, ¿qué haces metido en este avión? O es que tengo una cardiopatía, o es que se me bloquean los oídos. Hay que tener actitud de tripulante. Si nos ponemos técnicos, es reconocimiento médico de clase 2 del CIMA. ¿Y por qué soy tan pesadito con lo de crítico? Muy sencillo, con cuidados correctos, los que podemos dar cualquier médico, pues se va a salvar casi todo el mundo. Tienes una pierna rota, yo no sé qué hacer para que te mueras, si es que ya llegaremos, ¿no? Hay gente que se va a morir. Menganito viene con 22 tiros en la cabeza. ¿Qué queremos que haga? Pues Menganito, macho, yo creo que te vas a morir. Pero hay un porcentaje donde los cuidados especiales, las competencias especiales salvan vidas. Y ahí es donde hay que insistir. Ahí es donde el señor que se podía haber salvado se salva, o el señor que se podía haber salvado se muere. Y vuelvo a repetir, pues el caso de esa hemorragia cerebral que se trajo, o el caso de este señor del accidente, bueno, del atropello asesino de 3 veces, ¿no? Que lo atropellaron 3 veces. Si no llega a haber un trabajo muy especializado, esos señores se quedan en el avión. Y eso es lo que no podemos permitir. He dicho que nos regulamos por reglas. El estanaje, Standardization Agreement, acuerdos de normalización. Hay 32.000. Esta es nuestra Biblia, el 3204. Pues sí, pues señores, si queremos hacer medevac, tenemos que guiarnos por un estanaje. No digo que es un pareado, pero bueno. Pero es así porque esto nos permite operar con cualquier país de la OTAN. Y es una ventaja gigantesca, sobre todo para el paciente. Yo pongo esta, el teniente coronel ya está harto de verme esta, y ya está. ¿Por qué? Nos guiamos por regulaciones, nos guiamos por normativa. Es rígida, la normativa es rígida. Pero yo siempre digo una cosa, hay que tener un poquito de flexibilidad, sobre todo la gente que va a desplegar. Hola, soy un teniente nuevo y voy a desplegar. Y no he mandado un medevac porque resulta que me había liado con el papelito, que antes he pasado rápido, y no sabía cómo rellenar la casilla. Mendrugo, mándanos el medevac. Ya después te decimos lo que sea. Te echamos la bronca, te decimos, mira tío, ¿cómo es que no me has rellenado esto? Después, pero el paciente ponlo. ¿Y por qué esta foto tan curiosa? Primero, porque se corría con una Vincent y yo me llamo Vicente, con lo cual ya estaba marcado. Pero en aquella época los americanos decían que para batir un récord del mundo de velocidad no va a ir en pelota picada. Con lo cual, él decía casco de cartón, bañador y zapatillas de baño.
batió un récord del mundo, le dio una cierta flexibilidad. Si se llega a caer en una laguna salada, pues sería un trozo de salmuera, pero es otra historia. Quiero decir, un poquito de flexibilidad, aplicando las normas, a nosotros, a la unidad, le viene bien. Hay cosas donde no puede haber flexibilidad, por supuesto. Ese que está ahí horrible soy yo. Ese que está ahí detrás es un miembro de la ESTA. Y este es un vuelo en un 295. Este protagonismo de ponerme aquí en primer plano. Íbamos a Santa Cilia, al aeródromo de Jaca. Estamos en un ejercicio, vemos los equipos montados detrás. Y esto es un 295. ¿De avión? Y bueno, y al final había una vaguada donde nos encontramos todos de esta manera. Hubo suerte, hubo toda la suerte del mundo, lo estábamos comentando antes, sabe Dios por qué nos estrellamos, váyanos a saber. A Dios gracias, pues el avión no se incendió y bueno, pues ya vemos que la puerta delantera derecha no era practicable. Esto me recuerda, hace poco hubo el accidente aquel del avión ruso donde se retrasó la evacuación, porque hubo gente, cebollinos integrales, que se dedicaron a quitar, a recoger su equipaje. Tú te acordarás cómo fue la evacuación de este. El supervisor de carga de repente dijo, salid, y allí salimos como todo el equipaje quedó dentro. Todo el equipaje. Cosas de esto. Vemos los equipos detrás. Hablamos del entrenamiento. Si no llegan a estar bien estivados los equipos, ya hemos felicitado a la tropa por eso, nos matan. Si una de esas estructuras se suelta, nos matan. Si un monitor de los que se ve ahí detrás se suelta, nos mata. Al que engancha, lo revienta. Entonces decimos, llevamos 1200 kilos de equipo. Quiere decir, no solo somos los médicos, el jefe, los intensivistas, anestesistas, no, es todo el equipo. O funciona todo el equipo, o de ahí pues no sale ni uno. Y salimos todos pues relativamente bien, las cosas como son. Perdón, ¿qué es allí? Uno no salió tan bien, el nombre no lo digo, protección de datos que se dice, pues se rompió de mala manera el brazo. Una fractura conminuta y bueno, pues se le intervino y se está recuperando. Y bueno, hubo golpetazos en la cabeza, costillas rotas, historias así. Pero revela la importancia de un equipo y del entrenamiento del equipo. Todos los equipos que van a bordo están revisados, todos los equipos están duplicados. El peor sitio del mundo para decir que se te ha olvidado algo es a 20.000 pies de altura. Y bueno, pues esta es un poquito la historia de la unidad. Y con esto, gracias. Y si hay preguntas, pues... Aquellos C9, los Nightingale de la USAF, que tenían ese quirófano, que operaban en tierra con el avión parado. Operaban avión parado. Y la idea de España también es meter contenedores, sacar el contenedor, o incluso sin sacar el contenedor, ya depende de la situación, operar. En vuelo se puede hacer mínima cirugía de control de daños, señores, que se está desangrando, meter mano como sea, o cuidados intensivos, que en realidad estamos hablando de lo mismo, que se está desangrando, ya cuidado intensivo. No se planea operar en vuelo. Perdón. Adelante. Gracias. Cuando yo hacía submarinismo, una de las cosas que nos decían es que si una persona tenía una descompensación o una narcosis, no se podía meter en una aeronave, a pesar de que estuvieran presurizados, a pesar de que volaran a nivel de mar. ¿A qué se debe eso? Pues se debe a que en cualquier caso sí hay déficit de presión, cuanto más alto está, y el nivel del mar siempre tienes que ir por encima del mar. Entonces lo que te está jugando es que las burbujas de nitrógeno que ya se estaban soltando debido al accidente descompresivo se liberen más. En vez de tener 100, número figurado, 100 burbujas, te encuentres con 110 burbujas. Si una llega donde no llega, estamos hablando de coronarias, estamos hablando de arterias cerebrales, estamos hablando, pues sencillamente has convertido lo que era una enfermedad descompresiva en un accidente descompresivo más serio. Entonces, cuanto más bajo mejor, e idealmente sin volar. ¿Y no se puede adaptar a los aviones cabras hipervantes? Se le podría hacer.
si eres capaz de meter una cámara hiperbárica en un avión, se podría hacer, por supuesto. Entonces, Entonces, 130, por ejemplo. se podría hacer. Lo que ocurre, España no lo tiene contemplado. España tiene cámaras hiperbáricas, tiene la Guardia Civil, bueno, hay centros de medicina hiperbárica, hay la escuela de buceo, evidentemente tiene cámaras hiperbáricas, y la Guardia Civil tiene cámaras hiperbáricas trasladables. Con las necesidades de España no se contempla el montar una cámara hiperbárica en un avión para utilizarla. La Guardia Civil, para un traslado corto, vale. En el Ejército del Aire no las hay. No las hay, no se contempla. Llévatelo te ha pasado al lado del mar, llévatelo en ambulancia, lo más cerca a la cámara hiperbárica que esté más cercana. No lo pongas en más rico. La guardia que tiene las presencias de la gente en Torrejón. Vamos a ver, nosotros es aquello que dice el 24/7. 24/7-365. Pero yo también lo digo, estamos destinados en Torrejón y no arrestados en Torrejón. Entonces, ¿qué decir? En el horario de trabajo normal es de 7:30 a 3, estamos allí. Después, señores, iros a casa. Primera alerta, sabéis que aquí hay que venir. Entonces, telefonito, tengo ahí en la mochila, el teléfono encima y el gráfico de la cascada de llamadas, ¿no? Entonces, tienes que ser un equipo, ese equipo tiene que estar a 1 hora. Donde quieras, puedes hacer lo que te dé la gana, pero en 1 hora estás aquí. Y el segundo equipo pues se le da un poquito más de margen. Y la gente que coge vacaciones las coge. Es que en Madrid, la distancia que hay en Madrid y el resto que hay en Madrid, claro, llegar a Torrejón 1 hora, pues depende de donde estés, claro. Sí. Quiere decir, es que me he encontrado un gigantesco atasco o ha habido un accidente, pues chacho, pues en vez de las 2 horas de las que presumimos, esto se ha ido a 2 horas y media. Normalmente, pero no porque sean peores, lo que nos retrasa es el vuelo. O sea, no vale, dame un avión, un momento, el avión tiene que estar. Si queremos ir a Irak hay que pedir sobrevuelos y eso no se tiene de un minuto para otro. O sea, normalmente jugamos con ventaja. Presumimos de las 2 horas de estar en el aire, pero realmente muy pocas veces se nos exige que estemos en 2 horas. En cualquier caso estate a 1 hora y oye, pues lo dicho, ¿has venido lo más? O sea, ¿se te ha localizado a la primera? Sí. ¿Te has montado a la primera en el coche? También. ¿Te has venido para acá? Sí. ¿Había un atasco monstruoso? Pues lo siento, pero no te mando helicóptero. La segunda pregunta era esa, la del avión. ¿El avión no tienen ustedes reservados los 2 modelos? No. No. Y es una cosa buena. Por ejemplo, buena la pregunta, no diría aquello de me alegro de que me haga esa pregunta porque suena muy tópico. Por ejemplo, los alemanes tienen aviones dedicados. Los alemanes tienen un Airbus 310 montado ya, o sea, con lo cual en teoría podrían hacer en 10 minutos. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros estamos concentrados en Torrejón, los alemanes tienen a los médicos desperdigados. Entonces cuando tienen que salir, oye, ¿dónde está Menganito? Pues está allí a 6 horas. Y Sutanito está en el otro hospital. Ellos tardan de promedio 10 horas mínimo en irse al aire. Nosotros los aviones los pedimos. Tenemos prioridad. Quiere decir, cuando tienes un avión medevac, razonado por supuesto, o sea, damos por hecho que hace falta de verdad, todo lo demás desaparece y nos lo dan a nosotros. Entonces, pues en ese momento se empieza a montar el avión y se monta y se sale y ya está. Hombre, yo entiendo que 45 grupos tendrán aviones reservados para la presidencia, para los ministerios y tal, y claro, de debajo pues hay que hablarlo. Por eso era la pregunta de... No, por supuesto que hay que hablarlo. ¿Preparado o hay que...? Salvo las más altas autoridades del Estado, cada uno que ponga ahí, el resto, la prioridad es nuestra siempre. Quiere decir, incluso en las más altas, vamos a hablar para no andar, incluso aunque fuera el rey, lo digo con máximo respeto como es lógico, ¿no? Aunque fuera el rey, si hubiera un medevac de absoluta urgencia, yo creo que no había problemas para esto. Pero cuidado, si es una visita de Estado, bueno, dirán, mira, cógete otro avión o búscate la vida. Pero nosotros pedimos el avión y la verdad es que nos lo suelen dar. Vamos, nos lo suelen dar, no, nos lo dan siempre. Nunca nos han dicho, no salgáis que no hay avión, nunca. Perdón, para enlazar la conferencia del otro día con la de yo quiero hacer una aportación. Ahí abajo hay un avión que le pasa como al piso de los que no será muy agraciado físicamente, pero es una verdadera joya, que es el Farman 402. Es un avión único en el mundo. Y yo tuve la suerte, bueno, los franceses enfadaron mucho que este avión viniera por intercambio con un piloto francés. Tuve la suerte de escuchar al capitán republicano Conde, que fui con él en un curso de sociología militar, y explicó que llevaron a un niño que había sufrido un vaso de Barcelona, que no alargó una salina, le curaron
ese niño se quedó con el equipo del botiquín, llevando pues, jeringuillas y haciendo de mini enfermero, y luego llegó a ser, que creo que vive todavía, el famoso doctor Aurelio Son, que era un gran especialista de riñón en Barcelona. Y entonces, claro, tenemos la época de lo que explicó el otro día el doctor González Caramonel, por la que usted ha explicado realmente hoy, pero que ese avión no será muy bonito, pero es una verdadera joya aeronáutica, ¿no? Pero ya los metía ambulancia, porque los primeros aviones de Medevac y los primeros helicópteros, el paciente iba fuera, con lo cual ni tenía atención médica, el médico le miraba y le iba haciendo cruces, por decirlo de otra manera, ¿no? Iban fuera, con lo cual pues el Medevac era CACEVAC, evidentemente era dramático. En este ya cabes. Siempre curiosidad, porque por trabajo muchas veces tenemos que revisar o tenemos que solicitar repatriaciones en camilla de aviones de línea regular. Y mi duda es si, por ejemplo, la configuración interior del A310, cuando tienen que solicitarlo, para que pueda tener camillas, es algo que les lleva mucho tiempo tener el avión disponible, ¿no? En 2 horas. Somos más chulos que un 8. No digo no, en 2 horas, no, de verdad. O sea, que quiere decir, está todo mucho más que entrenado, y digamos que ya es sota caballo. No es, uy, un avión, aquí qué hacemos, y esto donde lo ponemos, es quita, pom, pom. O sea, que sí, lo digo de verdad. No sé si hubo un día que hubo quien lo dudó, hablo con el teniente coronel, lo dudó y lo asombrado. Ven para acá, que te vas a enterar tú lo que vale un peño. Y sí, realmente, digamos que soy capaz de decir en una conferencia esto, porque si alguien me dice, eso es un farol, lo quiero ver, somos capaces de aguantar, si no sería un peño. ¿Vale? Esto, como se dice, si no hay más preguntas a la 1, no hay más preguntas a las 2, no hay más preguntas a las 3, pues lo dicho, muchísimas gracias por la paciencia y espero que les haya servido para Muchísimas gracias. Yo lo único que he echado de menos ahí en la presentación es la radiografía de la costilla. Bueno, es que dentro de lo de las costillas yo estaba también... Sí, una costilla mía decidió combarse más de lo debido, vamos. El coronel, digamos que la conferencia tiene muchísimo mérito, ha sido extraordinaria, pero tiene más mérito porque está todavía convaleciente efectivamente de la costilla rota en ese accidente que nos ha enseñado. Eso por meterme donde no debo. Muchísimas gracias. Yo les puedo asegurar que la unidad médica de aeroevacuaciones es una unidad de muchísimo prestigio, no solamente en el Ejército del Aire, sino a nivel internacional también, y lo seguirá siendo, a pesar de la falta de recursos, de poco personal, de pocos aviones y de poco todo. Muchísimas gracias, muchísima suerte para la unidad y muchísimas gracias por acompañarnos.